a mí me tocó el tema 1 y ya les voy a hablar sobre la inteligencia. Bueno, pues la inteligencia se ha definido de muchas maneras, incluyendo la capacidad de lógica, la comprensión, la autoconciencia, el aprendizaje, el conocimiento emocional. En resumen, es la capacidad cognitiva y el conjunto de funciones cognitivas como la memoria, la asociación y la razón. Se puede entender también como la habilidad o destreza para realizar algo. Enfoque psicométrico de la inteligencia. Pues mide las diferencias cuantitativas entre las habilidades que comprende la inteligencia mediante pruebas que indican o prognostican dichas habilidades como la comprensión y el razonamiento, y a partir de esto prognostican el desempeño futuro. La teoría moderna basada en el procesamiento de la información. La mente procesa la información desde su entrada hasta su salida mediante serie de procesos. Recoge la información, la procesa y la almacena. Desde este enfoque consiste en el proceso de recepción, retención y recuperación de conocimientos. El componente contextual según Stenberg. La definición de Stenberg de la inteligencia es actividad mental dirigida hacia la adaptación intelectual, selección y transformación de entornos del mundo real relevantes en la propia vida. La inteligencia es cuando bien un individuo trata con los cambios en el entorno a lo largo de su vida, resolver problemas y adaptarse al medio. La teoría de Stenberg propone 3 tipos de inteligencia: analítica, creativa y práctica. Cada uno de estos tipos conforman 3 subteorías y contextual. La inteligencia componencial supone la capacidad de captar, almacenar y modificar y trabajar con la información. Gracias a la inteligencia componencial o analítica podemos realizar operaciones mentales. La inteligencia práctica o contextual hace referencia a la capacidad del ser humano de adaptarse al entorno en el que habita. En primer lugar, el organismo intenta sobrevivir a partir de lo que ya existe en el ambiente. Por ejemplo, una persona que tiene hambre puede seleccionar el ambiente y moverse a un lugar donde haya comida o aprovechar elementos presentes en el entorno que anteriormente no formaban parte de su dieta para alimentarse. La inteligencia creativa o experiencial. Pues es el tipo de habilidad que nos permite aprender a partir de la experiencia. También se vincula la creatividad y la resolución de problemas no experimentados anteriormente. La teoría de inteligencias múltiples propuestas por Grander. Trabajando con niños, observó un proceso. Algunos niños son muy buenos para aprender idiomas, otros son muy buenos para las matemáticas, pero no son buenos en ciencias. Entonces descubrió que el término inteligencia estaba equivocado, pues no existe una manera de ser inteligente, ni existe la manera de medir la inteligencia. Pues el objetivo de Grander con la teoría fue descubrir al mismo tiempo las capacidades del ser humano y las distintas funciones de la inteligencia. ¿Cómo se mide la inteligencia? Los psicometristas crearon y desarrollaron pruebas de inteligencia para medir el desarrollo intelectual con una sola puntuación. Claro, de estas pruebas es la escala de inteligencia de Stanford-Binet, donde consiste en medir el nivel intelectual y cognitivo desde niños o adultos. Esta prueba consta de 4 conocimientos y se divide en 4 factores. 1. Razonamiento verbal, donde ponemos a prueba el conocimiento de palabras que nosotros tenemos. 2. Razonamiento cuantitativo, donde se pone a prueba mayormente el razonamiento numérico. 3. Razonamiento visual, donde aquí
por medio de nuestra vista, tenemos que ser capaces de resolver problemas. Y 4, que es memoria de corto plazo, donde ponen a prueba nuestra concentración, como por ejemplo el ponernos una imagen por cierto tiempo, bajarla y que nosotros digamos cómo era o qué había. Esta prueba tiene sus niveles de dificultad, pero depende mucho de la persona a la que se le está practicando. Esto quiere decir que siempre va a cambiar de acuerdo al nivel de dificultad que se necesita. También esta prueba está preparada para darnos el coeficiente intelectual, donde podemos sacarlo dividiendo nuestra edad mental entre nuestra edad cronológica y lo multiplicamos por 100. Si en nuestra prueba de coeficiente intelectual nosotros sacamos 100, que es el promedio, quiere decir que nuestra edad mental y nuestra edad cronológica coinciden. Si en nuestra coeficiente intelectual salimos un promedio de 145 o más, esto quiere decir que nuestra edad mental no coincide con nuestra edad cronológica. Puede ser que seamos personas muy listas. Si nuestro coeficiente intelectual saca menos de 70, esto quiere decir que nuestra edad mental no coincide con nuestra edad cronológica. Por lo tanto, es un símbolo de que nosotros tenemos algún tipo de déficit intelectual o algún trastorno. Claro, de estas pruebas son las escalas de Wechsler. Él creó dos, una, la inteligencia para niños de 6 a 18 años y otra es la escala de inteligencia para preescolares y primarias de entre 3 a 8 años. Convencido de que las pruebas para medir la inteligencia de Stanford son meramente habilidades verbales, para él era una discriminación para aquellos niños que tenían una déficit lingüística. Aunque sus pruebas son semejantes con las pruebas de Stanford, meramente se concentra en explotar las habilidades no verbales, como armar rompecabezas, dibujar figuras geométricas, seguir patrones, para que el niño se potencialice más, no solo verbalmente. Esta prueba te da 3 resultados: el coeficiente verbal, el coeficiente ejecutivo de ejecución, y con el resultado de estas dos se te da tu coeficiente intelectual total. ¿Qué predicen las pruebas de inteligencia? Los logros académicos. En efecto, las pruebas de inteligencia están diseñadas como un examen. Claro que están diseñadas para interpretar nuestro desarrollo intelectual, pero es muy diferente el desarrollo intelectual entre personas, ya que es diferente a la disciplina. Pero es bien sabido que alguien que tiene una disciplina buena y un buen desempeño económico tiene mejor rendimiento en la escuela. Resultados vocacionales. No siempre es sabido que alguien con un coeficiente intelectual esté o tenga un trabajo mejor que alguien con un coeficiente intelectual bajo, puesto que nada tiene que ver el desempeño que tú tienes como la inteligencia tácita en el coeficiente intelectual. Esta actitud la puede tener cualquier persona, nada más conste de saber desarrollarla. Otra cosa, lo que nos pueden decir estas pruebas es en qué podemos desempeñar mejor nuestros talentos conforme a una vocación, pero no nos pueden decir qué vocación para nosotros va a ser la mejor. La salud y la satisfacción de la vida. Es cierto que alguien con un coeficiente intelectual es más propenso a sufrir depresión o ansiedad, o se aparte, no sepa integrarse, o a veces incluso cubren su talento para poder adaptarse. Entonces, el coeficiente intelectual alto no siempre es bueno en la salud, pero un coeficiente intelectual bajo tampoco es bueno, puesto que tiene muchas dificultades en la vida para encajar. Esto quiere decir que la satisfacción de la vida no siempre viene ligada con un coeficiente intelectual alto, puesto que muchos logros o muchas decepciones completan
esa felicidad en la vida. Una de las nuevas pruebas para el desarrollo intelectual es la evaluación dinámica, donde se pone a prueba nuestro potencial de aprendizaje. En esta se mide nuestra eficacia con la que nosotros aprendemos nuevos materiales. Un expositor o un profesor le da nuevas instrucciones o nuevos aprendizajes a los alumnos y este mide en cuánto nosotros reaccionamos o comprendemos la nueva actividad. A este aprendizaje se le conoce como colaborativo. Como las otras pruebas, se requiere una gran habilidad que los niños menores de 2 años no tienen, se inventó la escala Bailey del desarrollo infantil. Esta se encarga de medir la inteligencia del bebé, determinando la rapidez con que el niño alcanza los hitos del desarrollo. Esta prueba se divide en 3 etapas. La etapa número 1 es la escala motora. Aquí se ponen a prueba las capacidades motoras del niño, como el lanzar objetos o moverlos. También están las escalas mentales, como la capacidad del niño al recibir instrucciones. También está la conducta infantil. Aquí se mide la conducta dirigida al miedo o a la responsabilidad del bebé con unos objetos. Cuando estas 3 etapas nos lanzan sus resultados, estas se juntan y podemos obtener el cociente del desarrollo del niño. El cociente del desarrollo no nos puede decir cómo va a ser nuestro coeficiente intelectual o nuestro desempeño académico, puesto que las 2 pruebas anteriores dichas y las del cociente del desarrollo son habilidades totalmente diferentes y nos lanzan diferentes resultados. Entonces, lo que sí nos pueden decir son si el niño puede tener un trastorno neurológico o alguna déficit. La estabilidad del cociente intelectual también difiere mucho en el entorno del niño. De ahí se saca la hipótesis del déficit acumulativo. Esto quiere decir cuando el entorno del niño es empobrecido, esto hace que el desarrollo intelectual del niño ya no crezca o aumente, puesto que el apoyo de los papás o la inspiración del niño se ve afectada por el pobre entorno. Buenas tardes, en esta sección vamos a hablar de los factores que influyen en las puntuaciones del CI. En este tema vamos a hablar de las evidencias de los factores hereditarios y ambientales. La evidencia en favor de la herencia, estudio de gemelos. La herencia incide en el desempeño intelectual y en las diferencias genéticas. El estudio de los gemelos, el parecido intelectual entre pares que viven en una misma casa, aumenta la función en función de su parentesco. Así la correlación del coeficiente intelectual entre los genes idénticos es considerablemente mayor que las que existen entre hermanos que son solamente entre hermanos normales. Ya que esto llevan a solamente la mitad de sus genes en parecido. En los estudios de adopción, el coeficiente intelectual de los hijos adoptivos muestra una correlación más grande con sus padres biológicos que con sus padres adoptivos. Esto se puede interpretar como una prueba del influjo genético del CI, pues los hijos adoptivos comparten los genes con sus padres biológicos, mientras no hacen esto con sus cuidadores adoptivos. El genotipo de un individuo puede indicar la clase de ambiente que experimentará, así que los genes idénticos seleccionan ambientes más semejantes que los que son gemelos fraternales o hermanos normales. El genotipo del individuo no determina su ambiente ni ejerce una influencia básica en su desarrollo intelectual. Un niño con predisposición genética a buscar retos intelectuales
difícilmente adquirirá un alto CI si es creado en un ambiente poco estimulante que no ofrece retos o desafíos. Al contrario de un niño que no propenso a buscar estas actividades, puede que desarrolle un CI promedio o mayor a la normal si es criado en un ambiente donde busca constantemente retos y desafíos que resolver. La evidencia a favor del ambiente existe también existe una semejanza moderada entre entre parejas, entre parejas de niños sin relación genética que viven en el mismo hogar. Esta semejanza solo puede atribuirse al entorno donde se criaron, pues genéticamente no comparten ningún tipo de parecido. Los niños que permanecen en el entorno empobrecido muestran un deterioro progresivo de su CI, lo cual indica que la desventaja económica incide en el desarrollo de la inteligencia. En el efecto Flynn fue un estudio que se realizó por James Flynn, donde aplicó un estudio en varios países y descubrió que a partir de la década de los 40 del siglo XX hubo un crecimiento en el CI del 3%, de 3 puntos, perdón, por cada década. Este aumento es muy difícil ligarlo a la evolución del hombre, sino que más bien se refiere a que lo más probable es que haya sido a factores ambientales. Los avances en educación a nivel mundial puede ser una de las causas, y hay otras también, como el enriquecimiento educativo y los avances en nutrición y los avances en la medicina. Ya que con estos avances se contribuyó a optimizar el desarrollo del cerebro y del sistema nervioso. Los estudios de adopción. Los estudios de adopción, según otros investigadores que se ocuparon del desarrollo intelectual de los niños provenientes de familias con desventajas que recibieron una esmerada educación de sus padres adoptivos, entre los 4 y 7 años de edad conseguían puntuaciones muy por arriba del promedio de las pruebas estandarizadas de inteligencia. Sus puntuaciones todavía se correlacionaban con el CI de su madre, reflejando con ello el influjo de la herencia en el desempeño cognitivo, y sin embargo su CI real era considerable más alto, entre 10 y 20 puntos. Lo que se podía deber al nivel académico y el desarrollo de sus padres biológicos. Hasta bien entrados en la adolescencia, estos niños, sus logros académicos se mantenían un poco por arriba de la norma nacional. Por lo tanto, el fenotipo que manifiesta un atributo hereditario, como la inteligencia, un influjo evidente del entorno. En estos experimentos, los padres adoptivos tenían un excelente nivel académico y una inteligencia por arriba del promedio. Entonces parece ser que supone que el ofrecer un ambiente familiar enriquecido y estimulante es lo que propicia el desarrollo cognitivo de los hijos adoptivos. Buenos días, yo tengo el tema 5, que son los correlatos socioculturales del desempeño intelectual, que son los tipos de ambientes que afectan al niño. O sea, serían como el ambiente familiar, el CI, que es el coeficiente intelectual, como ya lo habían dicho mis compañeros anteriormente. Pues el término ambiente sería todo lo que lo rodea. Entonces, pues se han hecho varios estudios donde la gente piensa que
que depende a su ambiente, a su economía, a su etnia, a todo esto, a sus rasgos. A lo mejor es lo que puede influir en el nivel académico de un niño. Entonces yo les voy a hablar de varias formas y también de un método que utilizaban antes para medirlo, que es la evaluación de la naturaleza, que es el HOME, que en sus siglas en inglés es Home Observation for Measurement, que en español sería observación de la familia para medir el ambiente. Entonces, pues aquí es lo que le permite más bien al niño observar de que si tiene el apoyo de sus familiares, si tiene el apoyo de sus amigos, si tiene el apoyo necesario, él puede salir adelante. En estas evaluaciones se aplica a ver si la familia puede aplicar para que el niño tenga un mejor desempeño o para que un niño tenga un desempeño escaso. También aquí se predice el coeficiente intelectual, que es mediante la investigación efectuada del niño en edad preescolar. Entonces, en este examen no toman en cuenta su clase social ni su origen étnico, más bien ellos toman aún los conocimientos que tengan, se podría decir que los padres, porque si el niño viene, hay una creencia que si el niño viene de unos padres intelectuales, él también va a ser un niño intelectual, porque lo van a llevar a eso, se podría decir que lo van a alentar para que él sea mejor persona, porque ellos lo son. O sea, yo soy inteligente, debo de tener un hijo inteligente, entonces en eso se basaban ellos, es una hipótesis que ellos tienen. De acuerdo a cuáles son los aspectos ambientales familiares más importantes, serían durante la infancia las subescalas que miden la participación parental con el niño, la disponibilidad de materias de juego apropiadas para la edad y las oportunidades de una estimulación diaria variada de los mejores predictores. Entonces, pues ya aquí esto se va a basar en todo lo que ustedes hagan con el niño en edad temprana, que sería pues que lo lleven al parque, que lo lleven a actividades recreativas, culturales, que lo lleven al museo, que lo lleven a varias cosas así, y así el niño va a ir incrementando su interés por todo esto. El desempeño intelectual muestra algunas variaciones étnicas. Pues también los niños de ascendencia afroamericana y ascendencia indígena son los que menos tienen oportunidades de seguir en esto, y entonces ellos tienen un coeficiente, se podría decir que bajo, porque pues no han tenido las mismas oportunidades, más sin embargo que las puntuaciones de los niños de origen hispano se ubican en un nivel de un niño de origen de clase media. Entonces, pues aquí se divide más bien en los grupos sociales, como así se diferiría. También les voy a hablar de la hipótesis genética, que es la suposición de que las diferencias de grupo en el coeficiente intelectual son hereditarias, que eso también es una hipótesis. Las capacidades de nivel 1 y las capacidades de nivel 2. O sea, aquí estas capacidades son las habilidades intelectuales a nivel bajo, que serían entre ellas la atención, la memoria a corto plazo, a largo plazo. Las capacidades de nivel 2 serían el término de habilidades intelectuales de nivel más alto, que intervienen en el razonamiento y la resolución de problemas. Ha habido muchas críticas a la hipótesis genética, porque pues dicen que sí puede haber un cambio de acuerdo a cómo se vaya trabajando, ya que pues muchos pueden salir también adelante, se podría decir, porque si sus papás a lo mejor no tienen el grado intelectual igual de alto, ellos lo pueden tener, y así sus hijos lo van a tener, y así se va haciendo una cadenita. Entonces pues yo opino que esa es lo más importante, porque pues gracias a esto como conocemos un niño, de dónde viene. Por eso muchas veces nos preguntamos de que sí, porque este niño no sabe esto y sí, estando en la misma colonia, a lo mejor en el mismo lugar, pero pues simplemente también tiene mucho que ver el ambiente familiar, económico, social. Y pues esto sería todo por mi parte. Mi tema es mejoramiento del desempeño cognitivo a través de la educación compensatoria.
Primero que nada, ¿qué es educación compensatoria? La educación compensatoria consiste en un conjunto de programas que garantizan el acceso al sistema educativo a los niños en situación de desventaja social. Había un proyecto llamado Head Start, que es una intervención compensatoria más conocida, que tenía como objetivo ofrecerle a los niños el tipo de experiencia educativa que supuestamente obtienen los niños de clase media en su hogar. Se determinó que los participantes obtienen puntuaciones más altas en las pruebas de inteligencia entre 2 y 3 años después de finalizar la intervención compensatoria. Las puntuaciones terminaban bajando, pero eso no significaba que el programa fuera un fracaso, debido a que los niños cumplían con sus exigencias básicas, no repetían el año escolar y no necesitaban ayuda educativa especial. Su actitud hacia la escuela era más positiva. Es importante la participación de los padres. Había un programa llamado Intervención en 2 generaciones que trata de desarrollar el intelecto del niño y ayudar a los padres a salir de la pobreza. Como también es importante la intervención temprana, pues inicia demasiado tarde y frecuentemente después de los 3 años y es demasiado breve para causar un impacto en el niño. Se obtienen beneficios intelectuales duraderos con una intervención preescolar que inicia muy temprano. Los que habían recibido instrucción compensatoria obtuvieron mejores resultados. Hola, buenas tardes. El tema que a mí me tocó es la creatividad y los talentos especiales. ¿Qué pensamos al momento de decir un niño talentoso? Bueno, en el momento de que decimos que un niño talentoso, la definición ha sido empleada para incluir no solo con un alto coeficiente intelectual, sino que el niño o bien adolescente tiene dones en diferentes áreas. La definición de talento, está vinculado con la aptitud y la inteligencia. Es la capacidad de desempeñar una actividad. Se asocia con la habilidad innata y la creación de realizar actividades y también puede desempeñarse por la práctica o el entrenamiento. ¿Qué es la creatividad? La creatividad es la capacidad de crear nuevas ideas y encontrar soluciones innovadoras a productos que no sean originales e inusuales, sino también adecuados para el contexto. La creatividad a veces es más importante que un alto coeficiente intelectual, ya que permitió que algunas personas importantes como Mozart, Piaget o entre otras personas habrían un mejor campo respectivo. La perspectiva psicométrica es la medición de capacidades psíquicas. Recibe el nombre de psicometría. El psicólogo Wilford propuso que la creatividad no representa el pensamiento convergente, sino divergente. El pensamiento convergente requiere generar una respuesta óptima a un problema y es exactamente lo que miden las pruebas del cociente intelectual. El pensamiento divergente requiere generar varias soluciones en problemas que no admiten una respuesta, sino varias. La perspectiva de multicomponentes o confluencia. Este síndrome de creatividad, no es accidente. Muchos de los investigadores creen que se debe a una convergencia de múltiples factores personales y situacionales. Si en verdad la creatividad refleja variedad de atributos comprensible, porque muchos con alto coeficiente intelectual no son creativos y muy pocos logran destacar. Los psicólogos Roberts y Todd crearon una teoría de inversión de la creatividad. Esta teoría se basa en que estos psicólogos daban su opinión, decían que los creativos estaban dispuestos a comprar barato y vender caro. Hay 6 grupos de recursos distintos, que son recursos intelectuales, conocimiento, personalidad, estilo cognitivo, motivación y ambiente propicio. El recursos intelectuales está dividido en 3. Son 3 capacidades muy importantes para la creatividad. Uno es descubrir los problemas.
para resolverlos o bien para verlos viejos en otra perspectiva. Evaluar. Evalúan las propias ideas para descubrir si valen la pena cultivarlas. Venderlos al otro. El valor de las ideas originales. El conocimiento está familiarizado con su estado actual de su área de interés. Estilo cognoscitivo. El estilo cognoscitivo se ve favorecido con el estilo cognoscitivo legislativo, sea por una preferencia a pensar de modo original y divergente. Divergente se refiere a diferente. Personalidad está estrechamente relacionado con la creatividad. Son la disposición de problemas serios con la incertidumbre o tienen que tener seguridad a sí mismo, que no desconfíe la multitud y cultive nuevas ideas. La motivación tiene que tener una pasión para lo que hace y no pensar en los premios que pueden ser recompensados hacia él. Ambiente propicio. Tiene que gozar de un ambiente donde él pueda, pues en sí, pensar bien, no estar en un lugar así que estén gritando, así, porque no se va a concentrar. Por último, a mí me tocó el último tema del capítulo, que es aplicación de los temas del desarrollo a la inteligencia y a la creatividad. A los psicólogos les interesa cómo al niño activo influye en su inteligencia. Los efectos que la naturaleza y la crianza tienen en la inteligencia, los cambios cualitativos tanto como cuantitativos a lo largo de la vida. En el capítulo vimos que el fenotipo rige las actividades tanto en la niñez como en la adolescencia. Finalmente, aportamos pruebas de la naturaleza holística de la inteligencia en el desarrollo del niño. Su nivel de inteligencia incide en el futuro académico, lo mismo que en sus habilidades de liderazgo, en su desarrollo emocional y en la satisfacción con la vida en general. Creo que esto es todo por el capítulo. Espero les guste el video y que pasen un bonito día.